Hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas, yo diría, más fascinantes y turbulentas del mundo sefardí. Es la historia de un choque de titanes. Por un lado, un rabino de un prestigio inmenso, el Rav Chaim Ben Beniste, y por otro, el hombre que se atrevió a proclamarse el Mesías, Sabbatai Zevi. Es una historia de verdad increíble, sobre fe, sobre desesperación y sobre un legado que, fíjense, llega hasta nuestros días. Y bueno, antes de empezar, que quede claro. Toda esta fascinante historia que vamos a desgranar hoy viene de una publicación del portal soissefardí.org. A ver, esta es la pregunta clave, ¿eh? La que está en el centro de todo este relato. ¿Qué pasa cuando la desesperación de un pueblo entero se topa de frente con una promesa de redención? Es que, claro, cuando se sufre tanto, la línea que separa la esperanza del engaño se vuelve peligrosamente fina. Y es justo ahí, en esa línea, donde se desató todo este drama allá por el siglo XVII. Bien, para entender bien toda esta historia tenemos que hacer un viaje en el tiempo y en el espacio. Nos vamos directos al Imperio Otomano. Porque piénsenlo, en una época en la que en Europa había persecuciones por todas partes, este imperio se convirtió en algo totalmente inesperado, un verdadero refugio, un lugar de seguridad y de prosperidad para el pueblo judío. A ver, las fechas aquí lo dicen todo. Fíjense, estamos en 1492, la expulsión de España, un drama absoluto. Pero, casi de inmediato, el sultán Beyazid II hace algo increíble. Invita formalmente a los judíos a su imperio, les abre las puertas, y ese gesto, que fue brutal, no solo creó un nuevo hogar para miles de sefardíes, sino que preparó el terreno para que un siglo más tarde, en 1603, naciera en Constantinopla el protagonista de nuestra historia, Agim Ben Beniste. Pero ojo, que no hablamos de un refugio cualquiera, para nada. Ciudades como Constantinopla, la actual Estambul o Salónica explotaron, se convirtieron en centros de vida judía vibrantes, llenos de cultura, de erudición. Es que, imagínense, Salónica llegó a ser la única ciudad del mundo con mayoría judía en el siglo XVI. Una locura. Era un auténtico crisol donde se encontraron judíos que venían de España, de Portugal, de Polonia, de todas partes. Y claro, en el corazón de todo este mundo tan próspero, de esta efervescencia cultural, pues emerge una figura de un calibre intelectual y espiritual, inmenso, el Rav Chaim Ben Beniste. Este hombre no era un cualquiera, su linaje era, excepcional. Venía de una familia de rabinos prestigiosísimos de España. Imagínense el peso de esa herencia. Y no solo eso, estudió con las mentes más brillantes de su tiempo, como el gran Rab Yosef Miterani. En él, de alguna manera, se unían la sangre y toda la sabiduría de esa sefarad que se había perdido. Y su talento era algo fuera de serie. Es que, fíjense en esto, con solo 21 años, 21 años, lo eligen como uno de los 2 rabinos principales de Esmirna, una de las comunidades más importantes. Esto nos dice mucho no solo de su genialidad, que era obvia, sino de la tremenda autoridad que ya tenía con esa edad. Impresionante. Pero claro, como suele pasar en las grandes historias, este mundo de orden, de erudición, de estabilidad, estaba a punto de ser sacudido, pero sacudido hasta los cimientos. ¿Por qué? Porque en el horizonte apareció una figura carismática, magnética, que prometía la redención justo en el momento en que el anhelo del pueblo era más profundo. Y llegó. En 1665 aparece Sabbatai Zevi y se proclama ni más ni menos el Mesías. Y su mensaje caló, y caló hondo. Porque, a ver, aunque vivían con seguridad en el Imperio Otomano, el dolor colectivo del exilio, ese anhelo por la redención, seguía ahí, latente, muy vivo. Y la gente desesperada se aferró a esa promesa como a un clavo ardiendo. Su llegada, como se pueden imaginar, partió a la comunidad en 2. Por un lado tenías a los pilares de la tradición, gente como el Rab Ben Beniste y su colega, el Rab Aharon la Papa, que se opusieron con toda su fuerza. Pero en el otro lado había una marea de gente, la mayoría de la comunidad y muchos otros rabinos que cayeron completamente rendidos ante su carisma arrollador. Y claro, esta tensión era insostenible. La cosa no podía seguir así, y como era de esperar, el conflicto estalló. Y no de cualquier manera, no. Estalló en un enfrentamiento directo, un choque dramático, en el mismísimo corazón de la comunidad de Esmirna. Hay una fecha clave en toda esta historia. Apúntenla. 12 de diciembre de 1665, un sábado, el día en que todo cambió para siempre. Imaginen la escena. La tensión debía cortarse con un cuchillo. En un acto de desafío total, Sabbatai Zevi irrumpe en la sinagoga principal.
y se enfrenta, cara a cara, con la máxima autoridad de la ciudad, con el Rab Benveniste. Era el carisma contra la tradición, el supuesto profeta contra el erudito, y toda la comunidad allí, mirando, siendo testigo de la historia. El resultado fue un auténtico terremoto para el orden establecido. El Rab Benveniste, fue superado por la presión de la gente, por ese fervor mesiánico, y tuvo que callar. Su colega, el Rab Aharon la Papa, que se mantuvo firme en su oposición, directamente fue expulsado de la comunidad. La victoria de Tzvi, en ese momento, fue total, absoluta. Pero la historia rara vez termina en el punto más alto, ¿verdad? Después de toda esa euforia mesiánica, llegó la cruda realidad. Y ahora vamos a ver cómo todo ese engaño se vino abajo. Y qué legado, el de verdad, fue el que sobrevivió a todo ese caos. Claro, tanto ruido llegó a oídos del sultán. Y al sultán no le hizo ninguna gracia que alguien desafiara su autoridad. Así que le puso sobre la mesa un ultimátum brutalmente claro. La fuente nos cuenta que le dio a elegir. Primero, una prueba. Si eres divino, demuestra tu poder sobreviviendo a 10 flechas. Y si no, solo te quedan 2 opciones. O te conviertes al Islam o te ejecuto. Así de simple. Y aquí llegó el momento de la verdad. ¿Qué hizo Sabbatai Tzvi? Eligió convertirse al Islam. En un instante, con ese único acto, todo el castillo de naipes se vino abajo. Imaginen la noticia. Fue una onda de choque, un verdadero tsunami de dolor y de desilusión que arrasó a las comunidades judías de todo el mundo. Y aquí es donde el contraste es revelador. Mientras el legado de Tzvi se hundía en la infamia, el del Rab Benveniste se consolidaba para la eternidad. ¿Por qué? Por su obra magna, el Knesset Agedola, un libro monumental sobre la ley judía que se volvió indispensable, hasta el punto de que el famosísimo rabino Judá llegó a decir que ningún rabino podía emitir una sentencia sin antes consultar esa obra. Imagínense. Así que el legado de Benveniste es, sin duda, inmortal. No solo por el Knesset Agedola, sino también por su otro libro, el Ba Haye, que es una colección de responsa. ¿Qué es eso? Pues son respuestas a preguntas legales y cotidianas que le hacía la gente. Y eso hoy en día es oro puro, porque nos da una ventana directa a cómo era la vida, los problemas, las costumbres de los judíos en la Turquía del siglo XVII. Y así, al final, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Toda esta historia del Rab Benveniste y de Sabbatai Tzvi nos obliga a pensar, ¿no? A reflexionar sobre algo que sigue siendo relevante hoy. ¿Cómo distingue una comunidad o una persona la esperanza de verdad del engaño más peligroso? Para quien quiera saber más, la fuente citada en la publicación original de soysefardi.org es la web halaja.org. Y si alguien quiere profundizar todavía más, que sepa que estos hechos están más que corroborados por fuentes académicas de primer nivel, como la obra de Gershom Solem sobre el tema o la mismísima Enciclopedia Británica. Y hasta aquí esta increíble historia de fe y desengaño. Recordamos que esta es una publicación del portal soysefardi.org.